Parece que ganó. Hay algo profundamente frustrante en ver a alguien hacer daño y prosperar. Verlo avanzar, crecer, ganar, mientras quienes sufrieron por sus decisiones recogen los pedazos. Y entonces aparece una pregunta que casi nunca decimos en voz alta. ¿Dios realmente va a hacer algo? Episodio 235, Jeremías 49 y 50. Y hoy aparece una imagen que ya habíamos visto en Jeremías, una copa. Una copa que está pasando de nación en nación y nadie puede devolverla sin beber. En Jeremías 49 aparecen Amón, Edom, Damasco, Cedar, Azor y Elam. Nombres que probablemente mañana habremos olvidado. Pero ese es precisamente el punto, porque Dios no los ha olvidado. Amón había ocupado territorio israelita. Edom confiaba en su sabiduría y en sus fortalezas. Damasco tiembla. Cedar y Azor viven aparentemente seguros. Elam confía en su poder militar. Mundos diferentes, la misma ilusión. Aquí nadie puede tocarnos. Edom lo demuestra de una manera espectacular. Su territorio montañoso ofrecía defensas naturales formidables. Imagínate vivir entre desfiladeros y paredes de roca. Desde arriba ves venir al enemigo. Para llegar hasta ti, primero tiene que sobrevivir la montaña. Y Dios les dice, aunque pongas tu nido tan alto como el águila, de allí te haré descender. No porque Dios tenga algo contra las fortalezas de nuestras vidas, sino porque Edom había confundido una posición difícil de alcanzar con estar fuera del alcance de Dios. Y entonces en medio del juicio ocurre algo inesperado. Dios dice, deja a tus huérfanos que yo los protegeré, que tus viudas confíen en mí. Jeremías 49:11. El Dios que juzga la maldad también ve a quienes quedaron indefensos por ella. Su justicia no es violencia descontrolada. Dios sabe exactamente a quién está juzgando y también ve a quién necesita protección. Después vienen Cedar y Azor, pueblos sin grandes murallas. Viven tranquilos y precisamente por eso no ven venir a Nabucodonosor. Imagínate escuchar una alarma y mirar alrededor. Nadie corre, alguien continúa trabajando, otro termina su café, otro piensa, si fuera realmente peligroso, todos estarían haciendo algo. Los psicólogos llaman a esto sesgo de normalidad. Cuando llevamos mucho tiempo viviendo normalmente, nos cuesta creer que en unos minutos todo puede cambiar. Azor vive así, tranquila, confiada, hasta que escucha caballos. Pero entonces llegamos al capítulo 50 y la cámara gira, porque el ejército que ha estado destruyendo naciones es Babilonia, el martillo, la superpotencia, el instrumento que Dios mismo ha utilizado para juzgar, y ahora Dios habla contra ella. En 1817, el poeta inglés Percy Bysshe Shelley escribió sobre un antiguo rey egipcio, Ozymandias, el nombre griego asociado con Ramsés II. En el poema, un viajero encuentra en medio del desierto los restos de una estatua gigantesca, dos enormes piernas de piedra, un rostro destrozado, medio enterrado en la arena, y en el pedestal todavía permanece la arrogancia del rey. Se proclama rey de reyes y desafía a los poderosos a contemplar sus grandes obras. Pero alrededor de la estatua no queda ninguna obra, ningún ejército, ninguna ciudad gloriosa, solo ruinas y arena. El rey quería que su monumento anunciara su grandeza. Terminó anunciando otra cosa. Los imperios también terminan. Ahora vuelve a Babilonia, murallas monumentales, templos, riqueza, ejército, la ciudad que había conquistado a Jerusalén, la ciudad que había quemado el templo de Dios. Desde adentro parecía invencible, pero la copa también viene hacia ella, porque ser utilizado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Babilonia actuó con arrogancia, crueldad e idolatría, y Dios anuncia, páguenle conforme a sus obras. En 539 a.C., Babilonia cayó ante los persas. El imperio que parecía permanente no lo era. Y entonces entendemos lo que estos capítulos llevan mostrándonos. Amón no está fuera del alcance de Dios. Edom tampoco. Damasco tampoco. Elam tampoco. Babilonia tampoco. Israel tampoco. No existe una montaña, una frontera, un ejército ni un imperio donde Dios deje de ser Dios. Pero entonces ocurre algo todavía más sorprendente. Mientras Babilonia cae, Israel regresa. Jeremías los describe caminando hacia Sión, llorando, buscando al Señor y uniéndose nuevamente a Él en un pacto eterno. Y entonces Dios dice algo extraordinario. Se buscará la maldad de Israel, pero no se encontrará, porque perdonaré al remanente. Jeremías 50:20.
En 1974, Estados Unidos acababa de atravesar el escándalo de Watergate. Richard Nixon había renunciado a la presidencia y apenas un mes después, el nuevo presidente, Gerald Ford, le concedió un perdón presidencial completo. La reacción fue explosiva. Millones de personas pensaron perdonado, sin juicio, sin determinar primero toda la responsabilidad. Ford defendió su decisión diciendo que el país necesitaba cerrar esa herida. Pero para muchos estadounidenses el problema era precisamente eso. Si existe culpa, ¿qué pasa con la justicia? Ahora escucha otra vez a Dios. Se buscará la maldad de Israel, pero no se encontrará. ¿Por qué? No porque nunca existió. Dios mismo explica, porque perdonaré. Entonces aparece una pregunta mucho más grande que Watergate, mucho más grande que Israel, mucho más grande que Babilonia. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo perdonar al culpable sin dejar de ser justo? Y siglos después, en un jardín llamado Getsemaní, la imagen con la que comenzamos aparece otra vez. La copa. Jesús está de rodillas, sabe lo que viene y ora. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Piensa en lo que hemos visto. Durante todo Jeremías la copa había pasado entre culpables. Judá, las naciones, Babilonia. Todos habían contribuido al mal, todos tenían culpa, todos merecían juicio. Pero en Getsemaní, la copa llega a alguien que no lo era. Jesús no tiene pecado que pagar, no hay injusticia que Dios haya pasado por alto en él. Y aún así, Cristo toma voluntariamente la copa. En la cruz carga con nuestro pecado. Por eso el perdón de Dios nunca significa que Dios dejó de tomar el pecado en serio. Nunca significó, no importa. Nunca significó, olvidemos lo sucedido. La justicia no desapareció, la copa no desapareció, Cristo la bebió. Y ahora entendemos por qué Jeremías puede decir que buscarán la culpa de su pueblo y no la encontrarán. No porque fueran inocentes, sino porque Dios es un Dios que perdona. Y finalmente vemos hasta dónde estuvo dispuesto a llegar para hacerlo. Por eso Jeremías llama a Dios su poderoso redentor, el Dios que derriba imperios, también rescata pecadores. El juez de las naciones es también el redentor de su pueblo. Así que cuando veas injusticia prosperando, recuerda Babilonia. La paciencia de Dios no significa indiferencia. Ningún imperio está fuera de su alcance. Ninguna injusticia escapa de su mirada. Pero cuando mires tu propio pecado, recuerda Getsemaní. Porque entonces la pregunta ya no es solamente ¿cuándo hará Dios justicia con ellos? También es ¿qué habría pasado si hubiera hecho justicia conmigo sin darme un redentor? Oremos. Señor, cuando el mal parece prosperar, ayúdanos a confiar en tu justicia. Y cuando veamos nuestra propia culpa, ayúdanos a maravillarnos de tu misericordia. Gracias porque en Cristo no ignoraste nuestro pecado, sino que hiciste posible nuestro perdón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero preguntarte, ¿qué te cuesta más creer? ¿Que Dios hará justicia con lo que otros han hecho o que realmente puede perdonar lo que tú has hecho? Te leo en los comentarios, seguimos aquí, mañana seguimos caminando. Suscríbete para continuar leyendo la Biblia cronológicamente con nosotros y recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.